Buenas a todos y a todas. Vamos con un nuevo vídeo. En este caso vamos a repasar el tema 1 y además a incidir sobre aquellas dudas que me habéis propuesto en Instagram. Bueno, primero voy a hacer un repaso y cuando lleguemos a las dudas concretas pues me pararé y explicaré de forma más exhaustiva. Bien, el tema 1 empieza con el método científico. Bueno, ¿qué hay que saberse de este tema 1 del método científico? Pues por una primera parte, la definición de método científico. ¿Qué es el método científico? Bueno, pues es el camino seguido por los científicos en sus trabajos de investigación. Entonces es muy importante porque no podemos trabajar si estamos investigando una cosa de manera aleatoria, sino que hay que hacerlo siguiendo unas ciertas pautas. ¿Y qué pautas hay que seguir? Bueno, pues eso estaría en el apartado 2 del primer apartado, que sería las etapas del método científico. Etapas. ¿Qué etapas tenemos? Bueno, pues podemos distinguir 5 etapas. Por un lado, la primera etapa es la definición del problema. Definir el problema. ¿Qué consiste esto? Bueno, pues observamos que en nuestra vida diaria hay un problema, o bueno, más que un problema, también puede ser un fenómeno que queramos explicar, y nos fijamos, nos observamos, lo observamos. Y además, en esta etapa también recabamos toda la información acerca de aquel fenómeno, aquel problema, porque trabajar 2 veces no. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, por ejemplo, si queremos estudiar la vacuna contra el COVID, pues estudiamos a ver qué información tenemos acerca de otras vacunas contra otros virus parecidos. Bueno, pues eso sería la etapa 1, definir el problema. Una vez que tenemos definido el problema, observado y estudiado la información acerca de dicho problema, lo que vamos es a proponer, proposición de la hipótesis. ¿Qué es esto? Bueno, pues la hipótesis, que es la palabra clave de esta segunda etapa, no deja de ser una posible solución a dicho problema o a dicha explicación del fenómeno. Y digo posible. ¿Por qué digo posible? Bueno, porque aún no sabemos si va a ser cierta o no. Eso lo vamos a tener que comprobar. Y eso efectivamente es la tercera etapa del método científico, es la comprobación de la hipótesis. ¿Y cómo es la mejor manera para comprobar si algo es cierto o no? Probando. Es decir, experimentando. Es aquí cuando se va al laboratorio. Pero dentro de esta tercera etapa hay que tener cuidado porque hay que seguir unas pequeñas pautas. Nosotros no podemos proponer un experimento sin haber parado a pensar qué vamos a necesitar, cómo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer. De modo que dentro de esta tercera etapa, primero tendremos que planificar el experimento, o sea, planificación. Una vez que planificamos cómo, dónde, qué materiales, sí que nos podemos poner a experimentar. Una vez que experimentamos o mientras experimentamos hay que tomar datos y analizarlos. Una vez que analizamos esos datos y hemos realizado el experimento, ya hemos completado esta tercera etapa de comprobación de la hipótesis. De modo que vamos a pasar a la cuarta etapa. ¿Cuál va a ser la cuarta etapa? Bueno, pues cuando hacemos un trabajo, lo suyo después de realizar nuestro estudio es sacar unas conclusiones. Bueno, extracción de conclusiones. La primera conclusión que hay que sacar es: ¿la hipótesis era cierta o falsa? Porque podemos haber hecho todo el experimento y observar que nuestra hipótesis era falsa. Entonces volveríamos, en este caso habrá que volver a la etapa 2 si queremos volver al estudio, ¿vale? Volver a proponer una nueva hipótesis y ver si esa es cierta o no. ¿Qué es cierta nuestra hipótesis? Bueno, pues de ese experimento podremos sacar bastantes conclusiones. Por ejemplo, en el caso de la vacuna, bueno, pues fue las posibles consecuencias de la vacuna, a qué población se puede poner la vacuna. Bueno, pues todo eso son conclusiones. Y una vez que tengamos todo, lo que hay que hacer es comunicar los resultados. Comunicación de resultados.
En este caso es donde entra, vamos a publicar todo este estudio, no nos lo vamos a guardar para nosotros. ¿Y cómo realizamos esta comunicación de resultados? Bueno, pues hay que escribir un informe que se llama informe científico. ¿En qué consiste ese informe? Bueno, pues no deja de ser un documento donde vayamos a recoger estas 5 etapas que acabo de definir ahora. Vamos a poner cómo definimos el problema, es decir, es cómo hemos observado que existe un problema y que queremos darle explicación, qué hipótesis hemos propuesto para dicho problema, cómo hemos comprobado dicha hipótesis, qué conclusiones hemos sacado, y todo eso lo englobamos en un mismo documento. Finalmente, pues ese documento, en función del estudio que hayamos hecho, pues irá a un sitio o a otro, por ejemplo, a revistas científicas, o irá a una patente en función del producto. Este sería el apartado 1. Pasemos al 2. El apartado 2 es la medida de una magnitud. Para mí, el apartado más importante del tema. ¿Por qué? Bueno, porque toda la física y la química gira en torno a las magnitudes, ¿vale? Nuestro propósito en física y química es explicar fenómenos, explicar o resolver problemas, y en cada problema o cada fenómeno suele haber alguna magnitud. Por tanto, lo primero que hay que hacer es, ¿y qué es una magnitud? Bueno, pues una magnitud no deja de ser aquella propiedad de un cuerpo o de un fenómeno que puede ser medida, ¿vale? Por ejemplo, la temperatura es una propiedad de los gases que puede ser medida. La longitud de una mesa es una propiedad de la mesa que puede ser medida. Pero ¿y qué es medir? Eso entra dentro de esto. ¿Y qué es medir? Y aquí es una parte muy importante del tema, porque hay que llevarlo a lo largo de toda nuestra asignatura. ¿Qué es medir? Pues al final, para medir una magnitud tenemos que dar un valor, ¿vale? Que se trata de un número, y compararlo con unas unidades, que es una unidad que se toma como patrón. Es decir, toda medida debe ir acompañada de un número y de unas unidades adecuadas. Por ejemplo, que la temperatura en la calle sea de 22 grados centígrados, la magnitud que estamos midiendo es la temperatura, el valor será los 22 y las unidades serán los grados. ¿Por qué? Pues porque si yo digo que la temperatura en la calle es de 22, podemos estar equivocados, porque la gente puede estar pensando que usamos unas unidades o usamos otra, queda como indefinido. Entonces hay que dar, muy importante, el valor y las unidades, una cosa tan importante como la otra. ¿Y qué tipos de magnitudes podemos tener? Eso vendría en el apartado 2.2. Bueno, pues en este caso hemos visto que podemos tener magnitudes básicas. Y aquí la física y la química no es tan complicada. Básicas, ¿qué es básico? Algo que es básico es algo que es elemental, que es lo más sencillo de todo. Y eso son las magnitudes básicas. Son aquellas que podemos medir directamente con un aparato de medida. Por ejemplo, la longitud se puede medir con un metro, la temperatura también con un termómetro, etc. ¿Cuántas hay? Hay 7 que vamos a ver a continuación. Y el resto las vamos a llamar derivadas. Cuando algo es derivado quiere decir que depende de otro. ¿Y de quién va a depender? Pues estas van a depender de las básicas. Es más, son aquellas magnitudes que se obtienen como combinación de las magnitudes básicas. Por ejemplo, la velocidad, ya que la velocidad es la longitud partido por el tiempo. Y en esta pues hay muchas. Bueno, tantas que todas las demás. A continuación, en el tema aparece la definición o la introducción del Sistema Internacional de Unidades, que se denomina como SI, que se trata de un organismo que identifica esas 7 magnitudes básicas y nos dice en qué unidades debemos medirla de manera coordinada, de manera global. ¿Cuáles son estas 7 magnitudes básicas? Pues estas que os pongo en la tabla. Como vemos, son 7. Tenemos la temperatura, y el Sistema Internacional nos dice que lo midamos en Kelvin, la longitud, que la midamos en metros, la masa, que la midamos en kilos, el tiempo, que lo midamos en segundos, intensidad de corriente en amperios, intensidad lumínica en candelas y cantidad de sustancia en mol. Muy importante estas unidades del Sistema Internacional, porque aunque en estos primeros temas no tengan mucha importancia, cuando nosotros utilicemos ecuaciones en física y química, hay muchas veces que las tenemos que aplicar, todas las magnitudes las tenemos que medir en unidades del Sistema Internacional,
para que funcionen bien, para que se apliquen de manera correcta. Bien, a continuación aparece que sí que es cierto que aunque en el sistema internacional nos defina estas magnitudes básicas, es necesario a veces utilizar unidades más grandes, unidades más pequeñas. ¿Por qué? Porque se nos queda pequeño. Por ejemplo, si nosotros queremos medir la distancia entre León y Barcelona, pues utilizar el metro queda un poquito mal porque son 879.000 metros. En cambio, pues utiliza el kilómetro como 879 kilómetros. Y para ello se introducen los múltiplos y submúltiplos, muy importantes también. ¿Cuáles son estos múltiplos y submúltiplos? Pues los que os pongo a continuación. ¿Dónde? Aquí aparecería pues la unidad básica, por ejemplo el metro, o el amperio, o el gramo, o el segundo, y luego por arriba tendríamos deca, hecto, kilo, y luego muy por encima del kilo el mega, y por debajo tendríamos el deci, centi, mili, y muy por debajo del mili el micro. ¿Cómo pasamos siempre de uno a otro? Bueno, como tenemos unidades simples, pues en cada paso un cerito. Y cuidado, en este paso grande, cuando hay 3 puntos, serían 3 ceros. Y lo mismo para abajo. Hay que tener cuidado porque si estamos trabajando con unidades de superficie, que son metros cuadrados, cada paso serían 2 ceros y el paso grande serían 6 ceros. Y si estamos utilizando unidades de volumen, metro cúbico, cada paso sería 3 ceros y el grande 9 ceros. Una vez que hemos visto los múltiplos y submúltiplos, pasamos a ver, ¿vale? ¿Y ahora cómo paso yo de unas unidades a otras? De unas unidades que son múltiplos de otras o de unas que son submúltiplos de otras. Bueno, pues para ello utilizamos los factores de conversión. Ya que es una de las dudas que me preguntabais en Instagram. ¿Cómo realizo yo los factores de conversión? Bueno, para ello vamos a realizar 3 pasos que os pongo a continuación. Esos 3 pasos son: 1. Colocar en el factor de conversión las unidades que tengo en el lado opuesto. 2. Poner un 1 a la unidad mayor y a la otra la equivalencia. Y 3. Operar. Vamos a aplicar un ejemplo. Bueno, todo esto, acordaros que el factor de conversión se trata de una fracción que vale la unidad y que nos permite cambiar las unidades. Por ejemplo, que nos piden pasar, uno muy sencillito, de 3 kilómetros a metros. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero pongo el dato que yo quiero cambiar. Y ahora aplicamos el paso 1. Paso 1, lo pongo aquí. Colocamos en el factor de conversión las unidades que tengo en el lado opuesto. ¿Dónde tengo yo los kilómetros? Bueno, pues si todavía no sabéis que están arriba, por hacer una rayita debajo del número. Y vemos que los kilómetros están encima de la raya. Por tanto, mi factor de conversión tiene que ir al lado opuesto. Y arriba lo otro. ¿Qué es lo otro? Los metros. Paso 1 completado. Paso 2. Pongo un 1 a la unidad mayor. ¿Qué es mayor, el kilómetro o el metro? El kilómetro. Y al otro la equivalencia. En un kilómetro hay 1000 metros. Ahora voy a tachar los kilómetros y los kilómetros porque los tengo arriba y abajo. Y ahora simplemente opero. ¿Qué tengo arriba de la raya? 3 por 1000, 3000. ¿Qué tengo abajo de la raya? 1. ¿Y qué unidades me han quedado? Metros. Estos son 3000 metros. Bien. Vamos a ver en el caso que tengamos dos cambios de unidades. Por ejemplo, el caso de la velocidad. Imaginaros que me piden 36 kilómetros hora a metro segundo. Hay que hacer 2 cambios, por tanto, 2 factores de conversión. Nada, empezamos. Partimos del dato, 36 kilómetros hora. Por primer factor de conversión, pues vamos a pasar los kilómetros a metros. ¿Dónde están los kilómetros? Ahora ya está la rayita puesta. Están encima de la raya, de modo que los pongo debajo. Y arriba, metros. ¿Qué es lo que me piden? ¿Qué es mayor? Paso 2, el kilómetro, pues un 1. Y en un kilómetro hay 1000 metros. Tacho kilómetros. Y ahora me queda pasar las horas a segundos. ¿Pero dónde están las horas? Están abajo. Luego yo las tengo que poner en el lado opuesto, arriba. Y abajo lo que me piden, segundos. ¿Qué es mayor? La hora. Y en una hora, 3600 segundos. La hora y la hora desaparece. Y ahora opero. ¿Qué tengo arriba? Tengo 36 por 1000
por 1. Y abajo 1 por 3600 metros partido segundo. Esto nos sale 10. Y así se utilizan los factores de conversión, que es una de las partes más importantes del tema. En mi canal tenéis muchos ejercicios, tenéis un par de ejercicios, como me parece entre todos hacen unos 12 factores de conversión para practicar. Después de los factores de conversión, vimos otra de las cosas en las que tenéis dudas, que es la notación científica. Al igual que los factores de conversión, la notación científica se puede hacer mediante dos pasos muy sencillos. Recordemos que la notación científica no deja de ser una forma más cómoda para expresar un número, ¿vale? Que está compuesto de un número y de una potencia de 10. ¿Qué pasos hay que seguir? Pues son los que os pongo aquí. ¿Cuáles son estos dos pasos? Paso 1. Movemos la coma decimal hasta que solo quede quedaros con esto, una cifra a su izquierda. Y esto es lo importante, que solo haya un número a su izquierda. Hay que mover la coma de manera que solo nos quede un número a la izquierda. Y luego a ese número lo multiplicamos por una potencia de 10 adecuada. Ya vamos a ver qué sencillo es saber qué potencia de 10 vamos a aplicar. Por ejemplo, 0,00375 vamos a pasarlo a notación científica. Paso 1. Movemos la coma decimal hasta que solo quede un número a su izquierda. Pues hay que moverla 1, 2 y 3 veces. ¿Y qué número nos quedaría entonces? 3,75. Y ahora hay que multiplicarlo por la potencia de 10. ¿Qué potencia de 10 elegimos? Vamos a ver cuántos hemos movido. 1, 2 y 3. Por tanto, 3. Pero como lo hemos movido hacia la derecha, será negativo. ¿Vale? Será negativo. Y esa sería la expresión de dicha cantidad. Luego, si esta cantidad tendría unidades, irían aquí colocadas. Que tenemos un número muy grande, por ejemplo 4.959, pues lo mismo, vamos a mover la coma de manera que solo quede un número a su izquierda. 1, 2 y 3. 3 posiciones, el número que nos quedaría sería 3,959 por 10 elevado a 1, 2 y 3. Y encima, como es a la derecha, positivo. Y si tuviera unidades, irían aquí colocadas. Y así de sencillo es. Vamos a pasar a ver el último apartado de este segundo apartado, medida de una magnitud. Este último apartado es la aproximación de una medida. ¿Qué es aproximar una medida? Bueno, pues al final hay medidas en física y química que tienen muchísimos decimales. Bueno, pues cortar por algún sitio, eso es aproximar una medida. ¿Y para ello qué vamos a hacer? Bueno, pues algo que llevamos viendo desde que somos pequeñitos, el redondeo. Como esto es muy sencillo, simplemente voy a poner un par de ejemplos y vale. Imaginaros que yo os pongo esta medida, 1,935 metros, y os digo que lo aproximéis a las centésimas, es decir, que dejemos solo 2 decimales. Hay que aproximar ahí. Pues para ello siempre nos vamos a fijar en el tercer decimal, y si este decimal es mayor o igual que 5, hay que subir una centena, y si no, se dejaría igual. En este caso, pues 1,94 metros. Bueno, pues otro de los, dentro de este apartado de medida de una magnitud, otro de los temas que entran sería el cifras significativas. ¿Qué es esto de cifras significativas? Bueno, pues el propio nombre lo indica. Son aquellas cifras que son importantes, que son significativas. Y es que no en una medida no siempre todas las cifras son importantes. Pero nosotros vamos al tema práctico, que es lo que nos interesa. ¿Cómo sé yo si todas las cifras son o no lo son significativas? ¿O qué cifras son y cuáles no son significativas? Bueno, pues vamos a tomar que son significativas todos aquellos números, incluido el 0. ¿Salvo cuándo? O pues salvo aquellos números enteros que acaban en 0 o aquellos ceros que van a la izquierda. Entonces, teniendo en cuenta esta definición, vamos a poner un ejemplo. El claro ejemplo de 350 centímetros. ¿Cuántas cifras significativas tiene este 350 centímetros? Pues tiene 2 cifras significativas. ¿Cuáles son estas cifras significativas? El 3, ya que es un número, todos los números van a ser significativos, este 5 también, y este 0, ¿vale? O sea, donde vamos a tener los problemas es en los ceros. Pues solo van a ser no significativos aquellos en los que acaba un número entero, como es el caso de este 350. Por ejemplo, si a este 350 en vez de dárnoslo así, nos lo dan así, 350,0,
¿Cuántas cifras significativas tiene ahora? Ahora tiene 4 cifras significativas. ¿Por qué tiene 4 ahora mismo? Bueno, porque tiene estos dos que ya hemos dicho que todos los números son significativos y ahora tiene 2 ceros, pero ninguno es estos dos casos que hemos puesto aquí arriba. Ninguno es un 0 en el que acaba un número entero porque este número tiene decimales y no es ningún 0 a la izquierda, por tanto son significativos. Vamos con otro. Este. 0,000305 milímetros. ¿Cuántas cifras significativas tiene? Pues vamos allá. Tenemos por una parte 1 y 2 seguras, luego este 0 también lo es significativo porque no está en ninguno de los dos casos que hemos visto, y estos ceros no son significativos porque están a la izquierda del número, de modo que tiene 3 cifras significativas. Y ahora bien, ¿y para cuándo utilizamos esto de las cifras significativas? Pues lo vamos a utilizar para cuando se combinan las magnitudes para darnos una magnitud final, ¿vale? Para combinación de magnitudes. Y aquí es donde entra lo de las cifras significativas. ¿Por qué? Porque podemos tener que las magnitudes se combinan de dos maneras. Y esas dos formas de combinarse es o bien una multiplicación y división, o bien una suma y resta. En el primer caso, por ejemplo, el volumen, que es longitud por longitud por longitud, estamos en una multiplicación. Otro caso, la velocidad, que es una longitud partido por un tiempo. Y en el caso de la suma y resta, pues por ejemplo el perímetro de algo, que es la suma de los lados. Y como veis son magnitudes, todas ellas son magnitudes que se obtienen como combinación de otras. Entonces, si tenemos una multiplicación o división, el resultado final tiene que tener, y eso es lo que os marco aquí, mismo número de cifras significativas que el que menos tenga. Por tanto, imaginaros que tenemos una superficie en la que multiplicamos 3,4 metros por 4 metros, una superficie. En este caso multiplicamos y el resultado de la calculadora nos da 13,6 metros cuadrados. Ahora bien, como tenemos que aplicar lo de las cifras significativas, ese resultado está mal. ¿Por qué? Pues porque tú tienes aquí una medida que tiene dos cifras significativas y tienes una con una. Por tanto, tu resultado ha de tener solo una. Y como solo ha de tener una, hay que redondear al número más cercano con una cifra significativa. ¿Cuál es el número más cercano con una cifra significativa? Pues sería el número 10. Entonces 10 metros cuadrados. Daros cuenta de que nos hemos comido 3,6 metros cuadrados por utilizar una medida con poca precisión. En el caso de la suma, por ejemplo, el perímetro de un cuadrado, que sea 4,1 centímetros más 3 centímetros más 3 centímetros más 4,1 centímetros. Este resultado, si lo sumamos, daría 14,2 centímetros. Ahora bien, ¿cuántos decimales? Bueno, pues este tiene 1, este tiene un decimal, este tiene 0, este tiene 0 y este tiene 1. Y si aplicamos que en el caso de suma y resta tiene que tener el mismo número de decimales que el que menos tenga, pues nuestro resultado ha de tener únicamente 0 decimales. Por tanto, hay que redondear al primer número más cercano con 0 decimales y eso es el 14. Otro de los puntos que entra dentro de este primer tema es la ordenación y análisis de los datos. Ya sabemos que en esa tercera etapa del método científico se va al laboratorio a probar la hipótesis. Y en ese experimento lo que se suele es obtener bastantes datos. En ocasiones esos datos son hay que cogerlos tan rápido que no hay manera de organizarlos y se cogen de cualquier manera. Entonces, para ordenarlos, lo que vamos a utilizar es una tabla. ¿Qué características ha de tener esta tabla? Pues esta tabla debe tener, por un lado, en las primeras casillas la magnitud con sus unidades. Por tanto, si la tabla es de esta manera, en estas primeras casillas hemos de poner magnitudes y entre paréntesis sus unidades. ¿De acuerdo? Y el resto es
poner números, aquí van números sueltos. ¿Por qué van números sueltos sin unidades? Porque ya hemos indicado las unidades arriba del todo. Y de esa manera ordenamos. Normalmente a la izquierda solemos poner la magnitud independiente, es decir, aquella que controlamos en el experimento ordenada de menor a mayor. Y al lado los valores de la magnitud dependiente. Y una vez que tenemos esta tabla, lo que vamos es a analizarlos. ¿Cómo los analizamos? Los analizamos a través de una gráfica. ¿Qué tiene que tener o qué características ha de tener una gráfica? Pues una gráfica ha de tener, por un lado, unos ejes. Estos ejes han de tener las magnitudes que representamos en cada uno de ellos. Por ejemplo, este tendrá una magnitud y entre paréntesis sus unidades. Normalmente aquí ponemos la magnitud independiente, la que controlamos, y aquí irá la otra magnitud también con sus unidades. ¿Qué más ha de tener? Pues a veces hay que ponerle un título que vaya arriba y luego una división de los ejes que van por aquí abajo, con números. ¿Por qué solo números sin unidades? Porque ya lo estamos indicando en los ejes. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿De acuerdo? Y luego, pues nada, representar los puntos de la tabla en la gráfica y nos saldrán curvas. ¿Qué tipos de gráficas podemos encontrarnos? Bueno, podemos encontrarnos por un lado esta que es así, que se llama de proporcionalidad directa. Por otro lado tenemos estas que son así, de proporcionalidad inversa. Y por último tenemos estas que son así, que son de proporcionalidad cuadrática. Como vemos, esta cuanto más, cuanto más, esta cuanto más, menos, es decir, cuanto aumenta una disminuye la otra, y esta cuanto más, mucho más. Es decir, que cuanto aumenta una, la otra va aumentando de manera más rápida. Por último, para finalizar este tema tan importante del tema 1 de tercero de la ESO, vamos con el último apartado que nos habla un poquito del trabajo en el laboratorio. En este caso, bueno, aparte de las normas, que esas las repasamos cada vez que vamos al laboratorio, lo que es importante, por un lado, son los instrumentos del laboratorio, todos esos instrumentos que hay, por ejemplo, probeta, bureta, Erlenmeyer, vaso de precipitados, y saber un poquito para qué sirven. Y por otro lado, los pictogramas. Que los pictogramas no dejan de ser unas señales que tienen una forma de rombo y que se colocan en las etiquetas de los compuestos químicos y nos indican qué peligros tienen esos compuestos químicos. Ya hemos visto o podemos ver que los pictogramas se diferencian en peligros para la salud, peligros para los materiales y peligros para el medio ambiente. Y con esto quedaría cerrado el tema 1. Ahora pues os digo que tengáis mucho ánimo y vamos con él, que es bastante sencillo. Pero recordar que una casa empieza por los cimientos y este tema 1 es los cimientos de la física y la química. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.